Gracias a todos por estar unidos ahora en esta meditación sobre el escucharse y la sinceridad en el escucharse. Así que para hablar de eso y no cotorrear, como dicen en México, sino hablar, la palabra necesita llegar a la presencia, llegar a que ahora es así. Ahora estamos aquí contemplando la sinceridad en la escucha. De uno mismo, de una misma. Entonces, ¿qué tal si empezamos escuchándonos? Y ahí respirando. Llegar a nuestro cuerpo. Llegar a cómo me estoy sintiendo. Y aceptar. Ahora es así. Y también va cambiando. Siento vértigo al hablar de esto porque es tan importante. Siento deseo de que esto les sea muy útil a ustedes y a todas las relaciones, a todas nuestras relaciones, que nos sirva a todos nosotros, para tener más confianza de escucharnos a nosotros mismos. Vieron que nuestro lema es escuchar al otro, escúchate vos. Hoy vamos a poner más el énfasis en el escuchate vos, pero cuando me escucho, también me encuentro con el otro, me encuentro con lo que está pasando en el mundo. Y un cierto nerviosismo que estoy sintiendo es porque cuando preparaba esta charla, dije, siempre lo hago, pero esta vez le puse un especial énfasis a escucharme a mí mismo sobre qué quería hablar realmente. Y esto es lo primero que quiero decir así claramente. Me pronuncio a favor de la paz. Me pronuncio a favor de la paz. Y pienso que la guerra no es una forma de solución, aunque reconozco con aceptación que es la forma que hemos tenido, la que hemos tenido la humanidad entera. Los seres humanos tenemos una agresividad muy saludable, pero que puede derivar en violencia o en depresión, etcétera, etcétera. La Farga ha estudiado esto. Como la sana agresividad humana puede derivar en algo siniestro. Y la guerra es algo siniestro. Así que quiero empezar por ahí, que este escucharse no es en el aire, sino en el contexto de un pronunciamiento que escucho en mi corazón, de que yo sinceramente pienso que no está bien que dirimamos las cuestiones, por ejemplo, de la arquitectura de la seguridad global a través de la guerra, ni tampoco que la danza de los pueblos del mundo aportando a la diversidad de desarrollos humanos que vamos a tener, unos más vueltos hacia lo nativo y hacia lo original, otros más vueltos hacia lo tecnológico, lo robótico, la inteligencia artificial, etcétera, sea que introduzcamos mutaciones genéticas o que nos vayamos hacia un naturismo. De todas maneras, todo ese acorde de desarrollos humanos no tiene que utilizar más la guerra como forma de dirimir qué es posible y qué no es posible. La guerra
Es posible, pero podemos renunciar a la guerra. Tomé esta decisión escuchando en el consultorio a una persona que, escuchándose a sí misma, se dio cuenta que la guerra la estaba afectando. Que no es que la guerra andaba por allá, que la guerra era también algo presente en la dinámica de su psiquismo. Y este es un aspecto, porque no hay nada que sea solo malo, solo bueno, ¿no? O sea, siempre también cuando están habiendo las guerras, son epifenómenos de otros movimientos que vienen de antes, son las consecuencias. Y nos agarran con el programa y la situación en la que estamos. Y entonces, en ese marco, puede ser que uno esté tan aturdido, tan aturdida, que no se escucha a sí mismo y no sabe que está pasándole cosas que tienen que ver con cómo le está afectando la guerra. Y visto desde su lado del que el ser humano siempre hace algo sano, hasta de la locura y de lo peor, también durante la guerra, siendo algo siniestro, también pasan cosas muy vitales. Sabemos que al haberse fragmentado desde la pandemia para aquí, todo lo que fue normal ya no va a volver a serlo, y todos estamos en la búsqueda, algunos de aferrarse a una nueva normalidad, que no se sabe cuál es, o está dirimiéndose también, y también está el miedo que viene de todo esto que puede pasar y hacer una respuesta reactiva, o puede ser que en el medio de la desilusión, del desconcierto, estén habiendo procesos muy importantes en tu persona, que decir, bueno, ¿y ahora cómo sigue mi vida? Por eso es importante escucharse. Vamos a organizar así. Primero voy a hablar yo sin entrar todavía en diálogo, porque si no, como que algo que he preparado, que es como un concierto, como una sonata que tiene sus movimientos, va hacia algo que puede llevar a una especie de... Sí, de muy rico, sería otra muy rica forma de trabajar. Entonces, primero relájense para escuchar como un concierto y después vamos a empezar el diálogo. Y ahí todos, no diálogo conmigo de preguntas y respuestas, sino entre nosotros. Así que vamos a aceptar eso, por favor, 2 momentos. Un momento ahora y de exposición, de disfrutar el manjar o el quién sé qué, que está preparado, y luego viene todo lo demás también. Por eso no tomen como descortesía que yo ahora no responda a las preguntas y eso, porque tendrá su momento. Miren lo que decía la convocatoria, hablando de lo que le va pasando a la gente, nos va pasando en el contexto en el que estamos. Dice, uno puede vagar sin rumbo, dejarse llevar a la deriva de lo que va pintando en la época, esperando que eso resulte favorable y de pronto verse como una persona estancada en lo más personal. Una persona perdida, nada menos, en lo más personal. Y ahí entonces escucharse. Uno puede empeñarse con afán y estresarse tras sus ansias, esperando que de esto resulte algo propicio, y de pronto intuir que su especulación de los resultados podría estar boicoteando justo eso que espera realmente en lo más personal de su persona. Y aunque logre, tras su afán, evidentemente puede estar no logrando ser, convertirse, digamos, en la persona que uno está haciendo ahora.
Uno puede tener la mala suerte de una pérdida por descuido, o de ser víctima de una manipulación o de un abuso. Y entonces uno contacta lo que es ese encontronazo y tocar lo bruto de la impulsividad, también lo bruto de la ingenuidad, y ahí escucharse. Y una puede vivenciar la satisfacción y el no conflicto, puede vivenciar el entusiasmo, puede vivenciar la calma, sentirse segura, el deleite. Pero también puede vivenciar el sabor del dolor y de la tristeza, de la bronca, del deseo, el tedio y la ansiedad, el miedo y la repugnancia. Y escuchando ese paladeo, ese paladear, uno va a descubrir el sabor de qué es lo que está cocinando la propia vida. Entonces, esto es la presentación de una posibilidad, que es que escuchándote a ti mismo, a ti misma, escuchándonos a nosotros mismos, escuchando a nuestra persona, escuchando, nos demos cuenta qué es lo que se está cocinando en tu vida en el medio de esta guerra. Porque el futuro no va a resultar solamente de lo que sea, sino también de lo que uno sea o no sea. Así que así vista la guerra es también una oportunidad que el existencialismo tomó tan interesantemente durante la Segunda Guerra Mundial y también durante la Guerra Fría, que los europeos vivían ahí con el riesgo de la guerra nuclear, como ahora. Uf. ¿Y qué hicieron las personas? ¿No? ¿Qué nos legan estos filósofos existencialistas y estas personas que se preguntaron su existencia? Nos legan que en periodos así es muy, pero muy bueno para liberarte y encontrar quién sos, qué persona querés ser. Si el mundo en el que naciste y para el que te transformaste es lo que te transformaste, permitiéndote o no permitiéndote ser tú mismo, tú misma, te defrauda en una autodestrucción absurda y de alto riesgo, entonces, ¿qué haces de tu vida? Puede ser, se dan cuenta, una posibilidad, una chance para el poder de la persona, el poder ser tú mismo, el poder ser tú misma, y para eso es necesaria la escucha. La escucha y la palabra. Voy a hacer ahora una presentación del contexto contemporáneo que siempre aludo, la parte sociológica en el que estamos metidos, solo una alusión, por supuesto, pero tocar, que nuestro corazón toque. Y después quiero hablar de Carl Rogers y de estos cuatro claves que me parecen importantes. ¿Para qué? Para ubicar cómo, desde la escucha de mí mismo, desde mi propia sinceridad, en saber qué me dice, por ejemplo, mi corazón, mi persona entera, poder darme cuenta, ¿y yo qué estoy aportando? ¿Qué se está cocinando en mi vida? Lo que yo aporto, ¿qué nutre a lo que sigue? En mi caso, me pronuncio por la paz y creo que quien se escucha a sí mismo, quien se escucha a sí misma, encuentra en su propia persona, en la situación en la que está y en las relaciones en las que está, una posibilidad extraordinaria de hacer un aporte para que el próximo mundo sea un paz, un mundo donde ojalá encontremos otras maneras de poder ser. Bueno, voy a comenzar hablando de una madre de uno de los países que están en guerra ahora. Y es más duro para ella no hablar que hablar. Esto mismo que porque tengo la suerte de estar en un país que ahora está en paz, pero podría no estarlo.
porque tiene un karma de guerras y de matanzas también, y lo que aquí se hace, aquí se paga. Ojalá vivamos en paz. Ahora puedo hablar a favor de la paz. También cuando en el Uruguay estábamos en una especie de guerra civil, así que llevó una dictadura militar, había personas en Europa que en ese momento estaban en paz, que se pronunciaban a favor de la paz, como yo lo estoy haciendo y todos los humanos podemos siempre. Pero estamos hablando de una mujer que está en la guerra y es más duro no hablar que hablar, que no está de acuerdo con la guerra. Corre riesgos si lo hace y también corre un riesgo, por ejemplo, puede ir a la prisión, pero también corre un riesgo si no lo hace. De manera que tiene que cuidarse, pero también cuidar a los otros y ponerse en riesgo para todos delante de la censura. Es la voluntad, no de protestar, sino de pronunciarse cuando uno está casi listo para arriesgarse, pero sabe que hay un cierto peligro en pronunciar la propia existencia en el mundo y las propias convicciones que la escucha de ti mismo, la escucha de ti misma, te va a mostrar que es eso no solo lo que tenés para oír, sino también lo que tenés para decir, lo que tenés para hacer, lo que tenés para pensar, para vivenciar. También se une a esto la memoria de alguien que habló mal contra uno de los dictadores europeos y pasó 6 años después en la cárcel. Una amiga que su padre murió, fue asesinado por defender el idioma, de poder hablar el idioma. En este caso era el catalán. Podemos recordar todas las represiones que hubo durante las dictaduras en América Latina. Entonces a uno le queda una herencia de miedo, el miedo de ser detectado. Ahora todos ya somos detectables porque somos escuchados a partir de nuestros celulares, pero tal multitud de llevar el espionaje a niveles tan enormes, por supuesto que inteligencias artificiales pueden tener visiones que los humanos antes no podíamos tener, pero es muy difícil detener a todo el mundo. Pueden matar a alguien, pero también podemos no llevarlo a extremos tan dramáticos y aceptar que hay algo que es del orden de la libertad. En la libertad de pensar, en la libertad de culto, en la libertad de expresión, en la libertad de asociación, en la libertad de sentir lo que sentís y de vivir así, en la libertad sexual y en la libertad de vivir nuestros cuerpos según nos dicta nuestra conciencia. Todas esas libertades se juegan en que la persona pueda escucharse a sí misma y también pronunciarse como un ser libre en el mundo emergente, en el contexto de la catastrófica guerra mundial en la que estamos. Este es el momento aquí de escucharnos y de dar este apoyo por la paz también para los que están vividos en el medio de catástrofes realmente visibles. Pero también hay catástrofes psíquicas y culturales. Entonces es muy importante, este es el contexto en el que estamos hablando de la escucha, no estamos hablando en el aire. Sí es una práctica contemplativa escucharse, y en una guerra es especialmente importante que te entrenes a escucharte a ti mismo, a ti mismo. Aquí hay que nombrar en primer lugar el papel que tiene el silencio. Entrar en el silencio, que la conciencia pueda darse cuenta de la palabra que habla y también de la emoción que siente y de la conducta que comete. Es justamente la emoción sentida, la conducta sentida, la que permite el compartirse desde la autenticidad.
En este momento están habiendo muchos desplazamientos, muchos, está por todos lados todo alborotándose, y también nuestras propias personas. Entonces, vernos como personas que también estamos sacudidos por la guerra, que somos hermanos de todos, que somos seres humanos, más allá de razas, como de orígenes étnicos o de procedencia, o de nuestro sexo, o de nuestra edad, o de nuestra clase social, o de nuestro nivel educativo, etcétera. Todas las variables sociológicas nos hacen darnos cuenta que eso que somos podría no ser lo que somos, pero si nos escuchamos, si hacemos silencio, entonces vas a poder darte cuenta. Con el silencio externo, por supuesto, también ayuda. Apagás un poco la tele y ya empieza a haber más espacio para que te escuches. Y en el silencio interno. Ya cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, estábamos escuchando. Y no es lo mismo nacer en una madre que está en un conflicto o que está en una guerra. También dándole la bienvenida a los que están llegando así. ¿Qué será salir ahí afuera? ¿Y qué sería quedarse acá adentro cuando la madre está viviendo así? Es decir, el feto no está en silencio, está escuchando el corazón de la madre y está escuchando la voz del padre. Bueno, por supuesto puede ser que, hablando ahora ya en términos simbólicos de madre-padre, la madre podría ser una madre que está loca, y el padre podría ser alguien que está tan ocupado de sus propias proyectos que no atienda, que no se haga presente. Así que podría pasar que la persona no se pudiera escuchar a sí misma o no pudiera ser escuchada. Eh, uh, entonces, con esta analogía del nacer, del estar como siendo unos fetos que están como por salir a luz, podemos ir un poco a nuestro corazón y escuchar ahí. Cómo se desdibuja la línea entre lo que es ficción y lo que es historia, de lo que es lo que te metiste que eras pero no sos, y de lo que es este momento donde podrías realmente enfocarte hacia tu futuro, hacia un futuro para otros aportado desde ti. Bien, ahora vamos a pasar al segundo momento, recordando la obra del gran psicólogo que es Carl Rogers, que también fue candidato al Premio Nobel de la Paz precisamente por sus contribuciones al diálogo en circunstancias de guerra. Y voy a hacer referencia a una obra suya de 1972, la más conocida, probablemente, que se llama El proceso de convertirse en persona. Y ahí ver algunas de sus importantes claves para la escucha. Estamos hablando justamente entonces que si te escuchas a ti mismo, a ti misma, con sinceridad, vas a poder ir viendo qué se está cocinando en tu vida, en qué te estás transformando y qué podrías hacer también para los demás. Si escuchás la parte de ti que quiere ser, pero también contribuir a que otros puedan ser la persona que son. Y voy a hablar de 5 claves de la confianza en Rogers. La primera es de la confianza en la escucha de sí mismo, en este caso. Porque miren, Rogers modificó el concepto que se tenía de la psicoterapia como un médico que te diagnostica y te da un tratamiento, lo cual está bien, sigue habiendo, eso tiene que haberlo, para las psicoterapias, para los tratamientos,
y Roger lo llevó, volvió un poco a la psicoterapia, a un tipo de consejería o de counseling, en que la persona escucha al otro y le va reflejando para que se pueda escuchar a sí mismo, y en un tipo de relación entre personas que se escuchan a sí mismos, porque también el consultor se escucha a sí mismo, por eso se puede abrir a escuchar a la otra persona y recibirla en su corazón, porque sea lo que sea que eso le mueve, también lo va a llevar al mismo estilo de vida personal, que tomará unas definiciones en su persona, pero puede tomar definiciones muy distintas en la persona que lo está consultando. Entonces, en este estarse volviendo la persona que sos, una muy importante es la vivencia del sentimiento. Entonces, puedo sentir mis sentimientos. Puedo escuchar mis sentimientos. Puede que me sienta débil, frágil, fuerte, arrogante, humilde. Muchas veces me siento confundido. Pero si vivencio eso que siento, ahí se produce la escucha. Otro punto es el experienciar, valga el anglicismo, el experienciar la propia experiencia. Tu experiencia de la vida podés traerla al consultorio y observarla, pero también estás experimentando con tu vida algo. Esto es que hay un modo de percibir el mundo, un entendimiento y una conducta que hacen a que esa sea tu experiencia y no otra, que podrías experimentar con tus conductas, con tus entendimientos, con otras maneras de percibir. Pero eso, ¿quién te contesta cómo? Ahí está la propia persona que en el proceso de volverse quien es, puede volver su propia experiencia delante de la conciencia y darse cuenta cómo percibe, cómo entiende, qué es lo que hace. ¿Se dan cuenta? Y ahí entonces está en este experienciar otra de las dimensiones de la escucha. Un tercero de 5 es la confianza en el organismo, la sabiduría orgánica. Que si te animás a escuchar tu organismo, entonces vas a encontrar ahí, escuchando tu cuerpo. Otro punto importante es escuchar el proceso personal, abrirte no a la definición de que sos, sino de lo que vas siendo, de lo que estás siendo con otros, y tomar confianza en que el proceso de tu persona es un proceso, te das cuenta, no estás terminado ni nunca vas a estar terminado, que es algo que lo vas encontrando en lo que vas viviendo, y tomar entonces la escucha de cómo vas, cómo va el proceso en el que estás metida, en el que estás metido. Y después escuchar una pauta interna de evaluación, porque si te escuchás, vas a ver que hay algo en vos que sabe si sí o si no, que sabe cómo valora, cómo evalúa lo que te han dicho que seas, o lo que quieras ser incluso, o lo que resulta de lo que en tu proceso se viene dando. Entonces tenemos la posibilidad de escuchar nuestro sentimiento, nuestra experiencia toda, a nuestro organismo, escuchar cómo vamos cambiando el proceso y también la escucha de una pauta interna de evaluación. Bueno, ahora si ustedes quieren podemos hacer un poco un ejercicio
de escucha, para aprender la escucha también a partir de ponernos a escuchar ahora mismo. Entonces, vamos a escuchar nuestro cuerpo. Si quieren pueden cerrar los ojos, yo voy a cerrar los ojos. Vamos a escuchar las plantas de los pies. Vamos a escuchar las plantas de las manos. Y vamos a escuchar, por ejemplo, la piel que está por encima del cráneo. Hay pelos que con el tiempo se van cayendo. Y ahí un poco recorre ahí desde lo alto de la cabeza. Y vamos a concentrarnos en la lengua. Acordate que tenés una lengua. Quizás quieras jugar un poco con tu lengua. Y ahí escuchando ya tu organismo todo, quizás tragas un poco de saliva y te vas al corazón, al estómago, a toda la tripa. Y sentite que estás vivo, estás viva. Ese organismo que no va a durar para siempre. Está vivo. Y dale espacio a poder escuchar. Y ahora podés ir más adentro, alguna sensación, quizás hay algún lugar que te duele. Y hay lugares que están agradables. Quizás algún lugar está duro, otro lugar está blando. Algo que pica o que punza o que está caliente o frío. Y ahora no estamos escuchando solo el cuerpo, sino las sensaciones. Y enfócate en alguna de las sensaciones, que está poco, hace poco en una de las sensaciones. Y sentí la sensación.
Y a ver, escúchate ahí, escucha, a ver qué aparece, escucha. Primero ve qué aparece, y un olfato te hace darte cuenta y quizás puedas oír. ¿Qué te dice? Ahora le pedimos al ojo interno que nos muestre un panorama, a ver si aparece alguna visión, como si fuera una peli interna, puede tener, por supuesto, diálogos también, y vivencial, tocar, contactar cualquier imagen que aparezca. ¿Qué estás viendo? Y a ver, acércate más, ahí date cuenta más de que estás viendo, por ejemplo, cómo está, qué tiene, qué está haciendo. Métete por dentro, más zambullite a la película y date cuenta. Si te dice algo, escucha qué te dice. Si hace algo, escucha qué es lo que hace. Y deja que suceda. Seguí lo que está pasando. Sentí. Y ahora date cuenta, deja que soltando un poco, agradecer la peli que pasó o lo que sea que haya pasado, dices, ¿no? Y a ver, pensá un poquito, a escuchar como a auscultar ahora, como, ¿y esto de qué te habla esto que viste, esto que sentiste? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace ver? ¿Y cómo está tu cuerpo?
Y ahí puedo también abrir los ojos y ver el mundo en el que estoy adentro también. No solo está el mundo de la historia, donde está toda esa guerra, también está este mundo de mi casa, mi hogar, o el lugar donde estoy ahora. Y trae a ese mundo de la vida lo que te acabaste de escuchar. Bien, ahora hagamos una respiración para pasar a otro momento. Y registren, porque ahora cuando pasemos la palabra, me gustaría que compartan algo, eh, si quieren, de lo que vivieron o de lo que quieran decir. Bueno, ahora voy a dar 4 pistas que llevan de la escucha de uno mismo a encontrar qué es lo que se está cocinando en tu vida, lo que decía, ¿no? De qué es lo que vos podés ofrecer a partir de este escuchar. Lo primero es la autenticidad. La autenticidad en el ofrecerse. Uno podría dar de todo en el mundo, pero podría participar de 1000 formas en la construcción de la paz. Pero ¿cómo es lo que vos querés ofrecer? Entonces, aquí la verdad es una función. La función de traerte a la realidad de tu persona. Porque, por ejemplo, me podría decir, bueno, tengo ganas de tomar una Coca-Cola, pero ¿es verdad que yo tengo ganas de eso o es pasé por un anuncio? ¿No? Cuando yo me escucho a mí mismo, ¿qué será que escucho? Las voces de los consejos de mis padres, de las ideologías de las que participo, de la propaganda, de las mercadotecnias que me han echado. Entonces ven que la autenticidad lleva a una función, que la función es estar en la escucha de lo que es verdad, más que una estructura o un contenido. Porque puede pasar que la estructura de la verdad en la que estás ahora contenga cosas que en otro momento de tu vida no te parezcan que son verdad, ¿no? Por eso la autenticidad te lleva a que haya una función en tu vida que funciona justamente diciéndote lo que es verdad, pero no solo como un rollo, sino en el sentido integral. ¿Ves? Pero cuando te encontrás con tu propia persona, puede que sientas la inocencia esa de apá, y como volver a los 17 después de vivir un siglo. Es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Pero también uno se encuentra a veces con el desprecio de sí mismo, con que ha sido culpabilizado, con que le da miedo lo que los demás piensen también de lo que uno puede hacer. Entonces, entras en esta verdad interior. Aquí lo hicimos con una práctica de la tradición del enfoque centrado en la persona, con las aportaciones de Jennings. Si quieren buscar más, pueden buscar focusing para ver sobre esta técnica de lo que hemos trabajado. Pero cuando estás en contacto contigo mismo, lo primero que te vas a encontrar es que hay un magnetismo interno que te habita, y afuera está todo el mundo, llamémosle creativo, pero es creativo, destructivo, sostenible, etc. Todo lo que está pasando afuera está en una intensa creación, en un maremoto de cosas, y adentro hay algo que te encontrás que es lo que a vos te magnetiza. Y entonces uno puede encontrar ahí como el estancamiento de la propia persona y contactar ese estancamiento de que te quedaste como estancado, estancada justo en lo personal.
Y entonces podés trabajar con eso se puede trabajar, ese es el primer consejo o recomendación, que te contactes no tengas miedo de contactar que podés estar estancada o estancado, porque podés tener confianza, te lo digo por experiencia, en que si uno se queda como vacío y como abierto ante la gran dinámica creativa externa, pues se encuentra lo que lo saca del estancamiento. Así que más que hacerte un lío de si sos inocente o culpable porque lo lograste o no lo lograste, si te enajenaste o estás en un camino genuino de autorrealización y de contribuir a la realización de los otros, podés estar tranquilo con abrirte desde ese magnetismo que te habita a quedarte contemplativo así de lo que existe. Y en ese momento vas a ver probablemente que algunas cosas están estancadas, que toda la dinámica va por donde quiere y vos quién sabe dónde estás. Entonces, ¿cómo dar ese paso? Sacate la duda, sin segundas intenciones y sintiendo. Esa es la primera recomendación. ¿Tenés la duda de si eso no es lo que a vos te magnetiza? Sácate la duda. No cultives la duda. Entrá en el experience de tu propia experiencia. Pero hacelo sin segundas intenciones, como alguien que quiere simplemente sentir su propia experiencia. Les voy a leer ahora un poema de un joven. Hay que estar muy abiertos a las distintas generaciones, a la sabiduría que están viniendo también de los jóvenes. Tiene 19 años. Y miren lo que dice el poema. Pasadizo, descubriendo el camino al caminar encerrado, encunado en un túnel, sin poder mirar, boceto abstracto por debajo de las suelas, malgastando paso a paso. Sí, no. Hermes López se llama. Eh, Ahora que estás en esa apertura, vas a sentir también eh, que hay algo, que estás en un mar abierto de posibilidades, que tu chance de lo que vos querés está en un mar abierto de posibilidades y de cosas que también te dan miedo interno. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Ahí una segunda recomendación es que hay que saber esperar que se cumplan los ciclos. Escucharte durante el proceso en el que se van cumpliendo los ciclos. Por ejemplo, miren, sobre las decisiones que uno tiene que tomar en cuestión de salud, economía, convivencia, recreación, participación en la sociedad, vida interior, etc. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando en tu salud? ¿Qué economía estás sembrando? Porque hemos tenido muchísimas y todavía hay de búsquedas de cosechas especulativas y de delirios en los que uno le parece que lograría algo sin tener que hacer nada, sin tener que sembrar y esperar el tiempo también. Lo vemos incluso en el giro que por suerte está dando el planeta hacia plantearse seriamente la cuestión de la sostenibilidad del medio ambiente. Bueno, podemos agotar un ecosistema, vamos a quedar destruidos, o no vamos a agotar el sistema, pero bueno, ya vimos que no iba a ser de un día para el otro, porque la seguridad energética no está garantizada, porque la globalización estaba enfocada de una manera que justamente minaba sus propias posibilidades de continuar, por eso se terminó. Y entonces te das cuenta que si vos haces cosas así, van basadas
esperanzas y delirios, es distinto de si vos tenés una espera activa, pasiva, las dos cosas, que contempla, pero que también hace durante el proceso de transformarte en la persona que sos. Porque entonces vas a ver que hay ritmos que respetar, ritmos naturales, pero también tus ritmos personales. Tenés que respetar eso para salirte del delirio, del juego mental de posibles logros, para tener conductas congruentes que realmente hagan que puedas ser quien sos. De manera que este abrirte a ese mar terrible de posibilidades internas requiere entrar en una actitud que sabe esperar los ritmos y el darse de las cosas. Si no, si querés que ya se logre solo porque no te tenés paciencia, pues, te das cuenta, por eso este consejo de saber esperar. Después está el problema del tercero, ¿no? que es el momento en el que ya esta posibilidad a la que te abriste, aunque te da miedo, ya va tomando cuerpo en ti. Ya no solo que te está sacando la duda, estás abierta a la posibilidad, estás esperando a ver qué pasa, lleva un tiempo, etcétera, pero ya llega un momento en el que eso ya se impregnó, ya está floreciendo, fructificando. Afuera está todo este lío y yo estoy como una plantita que ya está saliendo a ese, ¿no? Y ahí entras en el encuentro con todo eso. Y ahí cuidarse del acting, del ir a lo loco. No es a lo loco, no es ingenuamente. Sí es espontáneo, pero es algo espontáneo, pero orgánico. Y ahí están dos límites, ¿no? El de la persona eh, que no sale al encuentro del mundo, no va, y se queda nada más en el miedo de su posibilidad de ser. Y también está el que va a lo loco, a lo loca, y rompe todo, se destruye. Por ejemplo, el que va, pero no va auténticamente, entonces le va a ir mal. O el que va, pero no sabe guardar las distancias, porque hay distancias que nos permiten estar juntos creando un espacio donde, qué alegría, esta distancia, qué bien nos sentimos. Y desde ahí también el respetarle la diferencia al otro y la propia diferencia también, cuando uno se encuentra, porque para que realmente lo que se está cocinando en vos ahora, en el medio de todo esto, sea parte de la nueva estrategia de salud, de la nueva estrategia económica o de relaciones interpersonales, etcétera, de pasarla bien, a la vida del buen vivir, o como queramos, tiene que darse como un encuentro con los demás, que puede ser un encontronazo, por eso ahí. Me acuerdo de una novela de Tolstoy que es Guerra y Paz, que es justo como por los años de 1811, por ahí, cuando acá también estábamos en la guerra de la independencia en Uruguay. Esto está Napoleón por allá invadiendo Rusia, o está en guerra, y entonces Tolstoy es divino porque te cuenta los detalles de las personas eh, que están ahí viviendo, ¿no? Entonces hay un general dando órdenes. Tiene todo el plan, todo el plan, todo escrito, es un bodrio lo que está diciendo. Entonces todo esto es la 1 de la mañana, al otro día es la batalla. Y todo esto va contando todo lo que hace cada uno. Hay, por ejemplo, un general esbelto rubio que está mirando nada más las velas. Y hay otro que lo está mirando a él todo el tiempo. Hay otro que le falta un ojo, que es un general, está dormido. Hay otro, ese es un príncipe. Hay otro príncipe que ni vino.
Hay uno que es el chaparrito muy esmerado, que quiere hacer todo bien. Hay otro que nada más lo pone en duda, que le hace una pregunta inteligente y el otro le dice, no tengo nada que oír. Entonces uno puede ir con su propia agenda y, a la guerra, y total, los generales sabían que al otro día iba a pasar lo que pintara en ese momento. Y hablando de eso, hay una escena en la que uno es un cosaco que se le ocurre ir con su caballo y hacer algo. Finalmente está en un capítulo 11 de la tercera parte, va ahí a hacer finalmente lo que hace sirve para salvar a alguien, etcétera, pero a él lo matan. Entonces el cosaco va de loco en un ímpetu y lo matan de un balazo, y cuando su jefe lo ve, dice una estupidez sobre Dulce, yo qué sé, todo tan absurdo, ¿no? Por eso ojo con cómo salís. Tenés que ir al encuentro, pero no de cualquier manera. Miren este poema, el segundo y último que voy a decir, de Hermes López. Dice, empastillado ante el mísero, dio desafortunado. Oh. Bueno, y por último, si ahora vos estás en este salir orgánico y prudente, pero no temeroso, sino, como decía Trumpa, la valentía es valentía con miedo y todo, queda ir viendo en el panorama de la, llamémosle, creatividad de la época, del mundo totalmente convulsionado y en guerra, ver con claridad, y para que parezca la claridad de qué es lo que desde ti te escuchaste y podés dar, tenés que cultivar compasión y altruismo. No lo podés hacer solo desde una pretensión de que te vaya bien a vos. Hay un dolor de ser uno mismo, de jugársela a ser uno mismo. Se gana y se pierde, pero se puede perder ser la propia persona. Y hay cosas que ya le hiciste de todo y no tienen arreglo todavía. Este es el dolor de aquello para lo cual no hay medicina. Incluso no sé cuál es la medicina para el mundo. Dolor de ser. Y hay cosas que no tienen medicina, que vos digas, ¿cómo hago para que esto deje de pasar? Pero sí se curan con el tiempo. Sí encuentran salud, sí encuentran la vida, sí encuentran la gracia, el sabor de la existencia. Y dar a los demás esto que se está cocinando en tu vida, es hacer algo con ese dolor que te habita. Te das cuenta, con ese dolor que me habita, puedo hacer algo. Y para eso tengo que vivir este dolor de querer ser y no poder, o de ser y no poder, o de no ser, y calmar esa ansiedad. Decía Trumpa que hay una nota de tristeza en el guerrero. El guerrero siempre lo acompaña una nota de tristeza, y a la ansiedad y la atracción de la guerra, la atracción del conflicto. Ven cómo dar las noticias como con una música así decimonónica, épica, como si fuera un juego. Estamos hablando de cosas en las que podemos morir todos en una guerra nuclear, ¿no? Entonces, en vez de tomar esto con ansiedad, el guerrero que es valiente con miedo y todo, también con su tristeza y con su dolor,
sabiendo que el cuerpo social, el cuerpo de la humanidad, se cura solo con una sabiduría que está ahí, que es la sabiduría organística a nivel de la especie también. Y entonces dale tiempo al tiempo, dale tiempo al tiempo, dale tiempo al tiempo. Y sabes que tu propia sanación, tu propia curación, tu propia realización ocurre en la medida en que se desarrolla tu altruismo y se desarrolla tu compasión, tu posibilidad de responder al sufrimiento, no con más sufrimiento, sino con una respuesta inteligente y personal, una respuesta congruente en la cual das al mundo. Y en eso que das también se da tu realización. Bien, ahora sí, les pido perdón a las personas que tenían cosas seguramente tan interesantes para decir o más, y también que tienen cosas para compartir ahora. Ahora yo me paso a la escucha y les pido que entonces encuentren algo que quieren decir. Vamos a seguir, pero ahora nos vamos a escuchar unos a otros. Entonces, date una respiración para saber, a ver, ¿querés hablar? Si querés, si tenés algo para decir, compartilo, porque así estas palabras forman un mandala con todo lo que está ocurriendo ahora. Quien toma la palabra la toma, sí, siempre con atención de los demás. Y nos escuchamos. Bueno, en primer lugar, agradecimiento porque esta sabiduría que podés ofrecernos como forma de mover nuestra propia sabiduría en este intercambio es en lo personal muy importante. Esta semana, Leonardo sabe, tuve una internación y una operación, una intervención quirúrgica de urgencia, emergencia. Y ahí, en ese momento, en el momento límite, es que recordé mis otros momentos límites similares, donde verdaderamente me enfrento al lienzo en blanco o a la verdad. Digo esto porque lo tengo tan fresco de haberlo vivido hace un par de días, que lo vivo como un reseteo. Justo que tenía adentro una piedra enorme que me estaba obstruyendo una vía en un lugar importante. Justo, ¿no? Tiene que ver con todo lo que estuviste diciendo. Cómo el cuerpo registra y el cuerpo recibe los efectos de las guerras internas. A lo que voy es, en mi experiencia, solo me he encontrado en la pregunta sincera en momentos de crisis críticos. Los otros han estado siempre intervenidos. No sé
si es la experiencia de los demás. Quiero compartir esto y desde acá callarme para seguir escuchando y seguir escuchándome. Muchas gracias, Adriana. Qué bueno que estás bien, que pudiste sacarte eso. Y tal cual, ahora es un momento así, un momento crítico. Oportunidades. Hola. Hola. Bueno, yo, disculpas porque no podía conectar el audio y no escuché mucho de la conferencia, pero bueno, en eso de buscarte, el ejercicio me gustó mucho porque a veces no encuentra uno el momento de hacerlo y andaba yo también corriendo mucho, saliendo mucho hacia afuera. Y exacto, las visiones que tuve fue como de querer encerrarme, vi una niña con una puerta viendo hacia afuera, pero como que no quería abrirla, ¿no? Decía yo, ay, no, es que aquí me quedo porque estoy más segura. Y no más segura, pero sí más a gusto, más tranquila. Y salir ahora que he estado afuera, que antes también estaba un poco más guardada, por este año que ha pasado y que estuve muy en mí, hace como 2 meses, que murió una hermana, pues tuve que hacer varias cosas y salir y entonces sí vi también como una detenimiento, como que me detenía ante poder salir, porque también me vi en una ventana, pero que también estaba viendo hacia afuera, pero no quería ir, no quería salir, nomás ver. Y luego la tercera me recordé otra escena, una meditación que hice una vez y también me vi en un árbol, en una casita guardada y como viendo hacia afuera, pensando en que yo podía a lo mejor, si alguien se perdía en el bosque, era como en el bosque, podía ayudar a que guiarlo por ahí, ¿no? Pero desde mi casita muy guardada. Entonces, bueno, me vinieron esas imágenes y tal vez, pues, estoy en ese, tratando de tener ese equilibrio entre decir, si salgo o no salgo, mejor me quedo, es tiempo de quedarme, es tiempo de salir, pero sí estoy un poco movida en ese sentido, pero me gustó por eso como verlo y bueno, sí como tener una especie de temor de abrirse mucho, como que me cuesta, pero bueno, ahora estoy abriendo y estoy trabajando más hacia afuera. Como ya ves que trabajo con plantas, pues voy a dar curso de plantas y ya gente viene y yo, pues, pero bueno, ahí ando en ese proceso y gracias que he andado tan ocupada que no había podido ir estar en tus pláticas, pero te agradezco mucho y gracias por ayudarme a parar tantito ahora. Gracias. Hola. Bueno, yo retiré el video porque tengo mala señal y me quedé solo con el audio.
Quería compartir también mi agradecimiento, Jorge, desde que empezaste a hablar, entré en una relajación impresionante y contacté directamente desde el primer momento con una enorme necesidad de eso, de relajar, de descansar, y me vi en un lugar paradisíaco, disfrutando un día maravilloso. Y bueno, contacté con esa necesidad de disfrute, de reencuentro también, porque tengo a mi hija viviendo en Brasil y estoy empezando a hacer planes para ir a visitarla. Y fue muy agradable y muy auténtico, ¿no? Porque en este momento estoy como súper ocupada y se me hace hasta difícil tomar tiempo para planificar eso. Y, y acá en este momento tuve un encuentro directo con esa necesidad de disfrute. Así que a planificar se ha dicho. Muchas gracias. Ujú. Gracias, Susana. También se despidió Alejandro Rosa, dejando un saludo que tenía que entrar a una. Ujú. Leslie pregunta si se grabó. Claro que sí, siempre se graba. Todos los 21 a las 3 de la tarde de Uruguay hay una charla sobre la escucha. Escucha al otro, escúchate a vos. Siempre lo mismo, es como un curso así. Pero siempre queda grabado, también para que se lo puedan compartir otras personas que puedan serles útil. O volver. Yo muchas veces vuelvo para aprender lo mismo que enseño desde oír. Mm. Bueno, mi nombre es Edinson, primera vez que estoy aquí. No sé ni cómo llegué, am, pero pues llegó y dije, bueno, vamos a, como dicen en México, a ver qué onda. Y me quedó como zumbando un poco esto de la guerra y, y el consumismo, en qué tanto consumo el dolor ajeno de alguien más o las situaciones ajenas de alguien más, a pesar de que mi conexión no es tan desconectada con esa dimensión de ese otro ser. Y, y a veces, ¿quién realmente trae la guerra hacia mi condición interior? ¿Yo mismo, yo misma? O simplemente a veces reacciono desde un sentimiento, ah, desde el subconsciente que a veces ni siquiera entiendo y simplemente se manifiesta. Entonces me quedé con esa pregunta de quién realmente pues trae esto como, como ámbito de vida o como concepto o como raíz de alfabetización. Gracias. Decís alfabetización como que tenemos que aprender a ver desde dónde reaccionamos o cómo se mete en nosotros el conflicto, incluso hasta como una posibilidad de volverse como una adicción o como un estilo de consumir la emocionalidad de otro. De pronto, Sí, pues, la raíz de mi consumismo es a través de auditiva, imágenes, visiones y pues en mi raíz hablo una lengua española que llegó de otro lado y pues eso tiene un efecto
en donde pues su forma más quebrantada es el alfabeto. Entonces, a través de esa simplicidad, pues hay un consumismo constante en mi ser, y a veces el mensaje, no sé si refuerza mi propia guerra interna, o simplemente soy una víctima o victimario más de una circunstancia la cual realmente no inconscientemente estoy viviendo. Sí, gracias que trajes eso. Gracias. Se está despidiendo Leslie también, Lourdes, que agradecer. Muchas gracias por estar. Yo estoy conmovido con eso que decís, porque realmente todavía están en nosotros los ecos de las guerras de la conquista y de las guerras civiles y de todo. Tenemos que sanear eso para no quedarnos como escuchando la ideología de la historia, que tiene su plan con Maña también. Y abrirte más acá incluso del idioma. Por ejemplo, la ideología te dice perdimos un idioma, y por lo tanto vemos el mundo ha sido conquistada en nuestra mente. Pero si vas a la verdad organísmica de tu persona, de tu sensibilidad, de lo que te nace, de tus sentimientos, de tu manera de ver el mundo, ahí te vas a encontrar con un lenguaje que nadie te puede sacar. Incluso te pueden observar, pero si vos sabes escuchar tu silencio, ahí nadie más que vos sabe. Por eso escúchate vos. Escucha al otro, escúchate vos. Quizás ahí hay alguien que tiene en la punta de la lengua algo que quiere decir. Deje que salga como salga, está bien. Hola, ¿se escucha? Sí, Te quería pedir si me podías nombrar las 5 claves de la confianza, que no las alcancé a notar, lo encontré muy interesante, y que no entendía la diferencia entre sentir mis sentimientos y escuchar ajá, mis sentimientos, porque encuentro yo que ajá, escuchar también es una forma de sentir, ajá. pero puede que el enfoque sea otro. Podemos distinguir 3 niveles. Uno es el de la percepción. Por ejemplo, le podés decir oír. El otro es el nivel de la comprensión, ¿Ya? que es escuchar, podemos decir. Pero para poder escuchar primero tenés que oír. Sí, Eso obvio. vale. Sí, pero por ejemplo, obvio, pero en el consultorio no siempre el terapeuta está escuchando, oyendo, en el sentido, o sea, capaz se colgó en su diagnóstico, ¿no? Por eso Ah, escuchar, escuchar, escuchar es la empatía. Y después, auscultar, que es entrar en el misterio de eso que comprendí hasta llegar a todas las dimensiones. Así. Entonces, si lo decimos en 5, bueno, que hablé sobre Rogers, ¿no? Una es que tú primero percibas cuál es tu sentimiento, hablando de la primera que sería vivenciar el sentimiento. Percibir qué siento. ajá.
Y si permanezco ahí, si no me escapo, si no digo, ya tengo el dato, sino que me quedo escuchándome, voy a vivenciar ese sentimiento. Y ahí voy a ocultar algo que estaba implícito, inconsciente. Entonces vale la pena que te permitas sentir tus sentimientos, sea cualquier sentimiento que sientas. La segunda es la de experimentar tu propia experiencia, es decir, tomar tu vida también como una experiencia que podés experimentar, que tu cuerpo no está condenado a tener que repetir, sino que también puedes experimentar nuevas formas de hablar, de pensar, de ser. Después la confianza en tu organismo, confiar en que tu organismo sabe si le gusta o no le gusta, si quiere o no quiere. Todo eso tiene que haber una confianza, porque si no queda todo en un rollo, te das cuenta, podrías experimentar cualquier cosa. Pero hay algo en tu cuerpo que te dice sí o no. Confía en eso. Después, confía en el proceso, que no solo hay que entender qué es lo que uno es, sino qué es lo que uno está haciendo. Estar siendo. El proceso de becoming a person. Y después la parte interna de la evaluación, que hay una pauta interna en vos que vos podés soltar la pauta en la que fuiste criado, de la pauta de la ideología de la que participás, y encontrar una pauta en ti que te permite evaluar y tener confianza en esa evaluación. Qué interesante, muchas gracias. Ahora lo entendí perfecto y me resuena mucho. Las 5 tienen varias capas. A ver. ¿Mm? Ajá. Es que, claro, o sea, en el fondo no es un checklist que uno pueda pasar de una hacia otra y decir objetivo cumplido, objetivo cumplido, objetivo cumplido, sino que cada uno de estos puntos tiene un nivel de profundidad infinito, que depende, como tú lo dijiste, de tu capacidad de percibir, de comprender y de escultar. Porque a medida que aumenta el nivel de conciencia de cada persona, cada vez te das cuenta de más variables y puedes combinarlas entre ellas. Entonces esto es infinito. Hola, ¿se escucha? Sí, quedé en silencio. Tenés razón. Por eso hay como una cierta espiritualidad, hablando de infinito, en el sentido de lo ilimitado, que también pasa por escuchar tus límites y tu poder salir del límite. Totalmente, porque el límite es temporal. Hoy tengo estos límites y mañana voy a tener otros, porque hay un permanente diálogo entre lo que uno es y el contexto y los demás. Eso está permanentemente cambiando. Y eso te puede dejar tranquilo de entrar o salir de los límites, pero no a la Bartola, sino a la Bartola es como que te lleva, sino que es la maravilla que escuchás primero oyendo, que es lo que y después auscultando más profundo y te encontrás con algo insondable y entras en el misterio de tu vida y de la realidad, pero a tu manera, pudiendo ser Sí, la persona que sos. justamente. Y lo espiritual, desde mi punto de vista, es inherente a todo. Porque, bueno, yo no soy psicólogo, yo soy profesor y artista visual, pero siempre estoy buscando, investigando. Y para mí lo espiritual tiene que ver con que nosotros somos más que un cuerpo, nosotros somos una energía consciente, única y irrepetible. Y esa energía no se acaba,
a nivel de conciencia con la destrucción del cuerpo. Esa energía tiene ciertas características, y esas características también son una parte del sistema en el que estamos y dialogan con todo el resto. Entonces, desde mi punto de vista, lo espiritual es una variable que coexiste con absolutamente todo el resto, en cualquier ser humano o animal, si se ponga así. Y ahí se toca como en el fondo, la escucha siempre lleva al silencio, pero también parte del silencio. Exacto. Exacto, porque en el fondo es el equilibrio entre lo lleno y lo vacío. Para poder sacarle partido a uno hay que tomar conciencia de lo otro, es como el yin y el yang. Mm. Se retira Edison también, Argelia, que dejaron saludos. Si hay alguien más, tenemos unos minutos. Muchas gracias, Quinton. Que quiere decir algo, tome la palabra. Yo para agradecerte, Jorge, una vez más. Mutuo, Leo, mutuo. Con Leo estamos creando con esto de escuchar. Ahora estamos yendo a las comunidades también, a una comunidad acá cerca, a escuchar a la gente y vamos a escuchar. Y la gente, qué importante que es ser escuchado. Así que pasen esta pista para todos, así cuando la vida les da la oportunidad y decírselo a uno mismo, escucha al otro, escúchate vos. Bueno, que todo esto, que toda esta contemplación filosófica y todo lo que pasó más abajo en el misterio de que la convergencia del día de hoy, que sirva para la felicidad de todos y de todas nuestras relaciones, de los prójimos que están en la vida, en el mundo de la vida y en las redes de cada uno de nosotros. Que podamos vivir en paz. Muchas gracias, hasta el próximo Bueno, 21. muchas gracias a ti de nuevo. Hasta luego. Sí, gracias a todos. Adiós. Gracias a todos.